Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a otro seminario, webinar de Simon y de CPB. El día de hoy tendremos pues algo que está muy en boga, ¿no? Un tema, digamos,
primordial de hoy y del futuro, que es la solución Convergit para edificios inteligentes de Simon. Un poquito de información de CPB, tenemos casi 30 años en el mercado, somos proveedor de infraestructura, de productos de infraestructura, desde soluciones de cableado líderes como Simon, sistemas de iluminación POE, canalizaciones, UPS, etcétera. Estamos para servirles en la Ciudad de México y en Guadalajara. En nuestra página web van a poder encontrar en cpbmicro.com/webinars todo el listado de webinars. Todavía tenemos webinars ahorita para terminar el mes de mayo. Y en el blog.cpbmicro.com van a poder encontrar muchísimos artículos técnicos traducidos, 3 o 4 diarios, con temas muy interesantes, llámese POE, llámese pues, cosas que están desarrollándose, tipo Digital Electricity, etcétera, ¿no? Ahora sobre nuestro expositor del día de hoy, mi tocayo Miguel Ángel Aldama Martínez, que es especialista en infraestructura para tecnologías de información, y es gerente de servicios técnicos para Simon en México, es RCDD, DCDC, RTPM y OSP, está certificado con ICREA y es parte del vocal de comunicaciones. Es también el experto del grupo de trabajo de normas de cableado de la ISO IEC JTC, es el coordinador del subcomité de normas de interconexión de equipos de TI de NICE, instructor en diseño, instalación, administración y certificación de sistemas de cableado estructurado de cobre y fibra, conferencista en eventos internacionales de tecnologías de información y con una vastísima experiencia desde 1975. Como en los otros seminarios, cualquier duda pueden ponerla en el chat o me la pueden mandar al WhatsApp de CPB 55 52 60 05 98. Y pues sin mayor preámbulo los dejo con esta excelente presentación y con mi tocayo Miguel Aldama. Muchísimas gracias, tocayo. Pues un placer estar aquí con ustedes en estos webinars que esperemos que se conviertan en una gran tradición con nuestro distribuidor CPB Microindustrial. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es de nuestra solución Convergent, que están enfocadas en los edificios inteligentes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a ver lo que es el sistema Convergent, vamos a ver una breve introducción acerca de esto. También en esta introducción vamos a ver todas las tecnologías y lo que serían los principales factores que impulsan a la convergencia de las aplicaciones, no solamente en una infraestructura IP, sino también en una infraestructura donde el cableado estructurado es una parte predominante del tema. Vamos a hablar de lo que es el cableado para tecnologías de la información y comunicaciones, dentro de la que está también el cableado para edificios inteligentes. Vamos a hablar de los temas muy importantes de alimentación remota, como, ¿sí? Perdón, parece que hay algo, como que se sigue oyendo el video, me están diciendo. Entonces déjame nada más aquí cerrar esto y te vuelvo a abrir la presentación. Perdón, pero es que me dijeron que estaba escuchando mal. A ver, espero que ya. Estabas aquí en la agenda, ¿verdad? Sí, tocayo, ahí estamos. Ahí está. Gracias. Bueno, decíamos que parte de la agenda es también hablar de lo que es la alimentación remota, como por ejemplo Power over Ethernet. Dentro de este tema, pues nuestras soluciones, nuestro sistema PowerGuard, o tecnología PowerGuard, que afecta y optimiza gran parte de los componentes que manejamos para los sistemas que utilizan las aplicaciones de alimentación remota. Vamos a hablar de lo que serían las soluciones Simon enfocadas en las soluciones Convergent y vamos a hablar también un poquito, vamos a cerrar la presentación con quién es Simon. Muy bien. ¿Qué es la convergencia? Bueno, la convergencia es tener todas las aplicaciones en una misma plataforma. Decimos convergencia IP porque todas estas aplicaciones
ahora, dejando sus sistemas preexistentes, los ponemos en una plataforma donde se transmiten a través de paquetes de datos TCP/IP. Por eso simplemente se les conoce como aplicaciones sobre IP, ¿no? Por ejemplo, voz sobre IP, CCTV sobre IP, etcétera. Pero digamos que esta plataforma de datos IP pues corre a través de una red Ethernet, por ejemplo, y una red Ethernet requiere un cableado estructurado, de par trenzado, de fibra óptica, dependiendo los alcances, la longitud. Y en este caso, todas las aplicaciones que encontramos en un edificio pueden utilizar esta plataforma convergente, partiendo de una plataforma tradicional donde cada uno tiene su propio sistema hasta una plataforma que es común donde se consolida toda la comunicación, integración y por ende la automatización de todos los sistemas. Denme un segundo, permítanme. Ya, disculpe. Ok. ¿En qué consiste la solución Convergent? Bueno, la solución Convergent es nuestra plataforma que integra dos grandes rubros. La arquitectura de edificio digital, en donde se toma acción lo que es el diseño, eh, básicamente, y la planeación de todos los sistemas que se van a integrar en una plataforma para edificio inteligente y la entrega de edificio digital, que tiene que ver con la implementación, ¿no? En todo esto nosotros trabajamos con aliados, empresas, instaladores, diseñadores, fabricantes complementarios, para en conjunto brindar una solución asimismo integrada a los usuarios finales. En una plataforma donde todas las aplicaciones, tanto de Wi-Fi, seguridad, iluminación, antena distribuida, que serían las aplicaciones DAS, ¿sí? de Distributed Antenna Systems, los sistemas audiovisuales y los sistemas de automatización corren a través de esta plataforma integrada. Dentro de nuestro enfoque, el hecho de tener una plataforma única hace que todas las aplicaciones IP y demás aplicaciones de baja potencia funcionen en un cableado donde las interfaces comunes son RJ45 de estos equipos, en donde tanto el control como la energía también viajan en la misma infraestructura de datos, en donde el diseño de cableado permite la configuración fácil y rápida de las diferentes áreas de trabajo, de las diferentes áreas de cobertura a través de un cableado por zonas, en donde todo el diseño y la implementación, pues también son integradas, donde se requiere que todas las ingenierías cumplan con las mismas normas, sigan los mismos procedimientos de ingeniería, los mismos equipos de profesionales pueden abarcar diferentes disciplinas y también, pues, una cosa muy importante que generan ahorros importantes tanto en la inversión inicial, los gastos CAPEX, como en el transcurso de la vida útil de los edificios a través de ahorros significativos en el OPEX, ¿sí? Que serían los gastos operativos. En una plataforma tradicional, cada sistema usa sus propios tipos de cables, conectores, canalizaciones, tipos de interfaz, aplicaciones, protocolos de conexión y por lo tanto, pues equipos diferentes que muchas veces tienen necesidades de equipamiento diferentes y los mantenemos incluso en cuartos separados, con también canalizaciones separadas y por lo tanto esto generaría gastos excesivos para la infraestructura para este tipo de sistemas. Esta sería la primera razón por la cual hacer un cableado estructurado que integre todas estas plataformas en una misma infraestructura. En la plataforma convergente, pues todo viaja sobre par trenzado y fibra óptica con los mismos tipos de conectores, con los mismos tipos de cables,
llegando a los mismos cuartos, siguiendo las mismas normas y por lo tanto implementando las mismas ingenierías y con los mismos equipos de profesionales. El tema de la convergencia ha ocurrido ya desde hace varios años, empezando por la migración de los sistemas, por ejemplo, de telefonía tradicionales, como los conmutadores o PBX, a mediados de los 90, eran muy populares, y desde ahí, desde que surgió la telefonía IP, pues ya para el año 2005 vimos que era prácticamente raro encontrar algún sistema que no fuera IP. Ya era consolidado y era gran aceptado y adoptado por nuestra industria. Lo mismo ocurrió también con las cámaras IP. Hubo bastante resistencia. Yo todavía recuerdo algunos años, hace algunos años, no hace muchos, eh, donde todavía eh, había gente que defendía a capa y espada las cámaras con cable coaxial. Sin embargo, ahora ya es raro encontrar las cámaras con este tipo de puertos. Habría que pedirlos prácticamente especiales y ahora ya un denominador es que sean cámaras IP. Lo mismo también ocurre con los sistemas de automatización, y aunque hay gran resistencia, pues definitivamente la integración es la solución ideal para poder todo manejarlo en una plataforma convergente. Y más recientemente, pues la iluminación con Power over Ethernet, donde pues es uno de los grandes rubros donde se puede haber también un mayor aprovechamiento de lo que es el cableado estructurado con grandes beneficios para quienes nos dedicamos a esta industria. Va a ser un parteaguas dentro de la forma en que hacemos negocios con el cableado en las aplicaciones de los edificios. Y esto, bueno, también conlleva a que dentro de todo lo que se conoce como el Internet de las Cosas, que vendrían a ser toda la serie de dispositivos, actuadores, sensores, que se instalan dentro de cualquiera de nuestros ambientes, desde pues la casa, la industria, las oficinas, los diferentes ámbitos donde desempeñamos nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, incluso en nuestras casas, las ciudades, por ejemplo, con el concepto de ciudad inteligente, pues hay muchos dispositivos que al conectarse pueden capturar información para luego poder utilizarse en beneficio de eh, los diferentes protagonistas de lo que serían tanto usuarios como administradores, como la gente que lleva la operación, la administración. Siempre vamos a poder tener un mejor escenario donde podamos tener mucho más control para poder optimizar, para poder mejorar todos los procesos involucrados con nuestra actividad diaria. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el cableado para tecnologías de la información y comunicaciones. Y partimos de que cuando aplicamos un concepto de cableado estructurado, pues vamos a dividir todos los subsistemas de cableado que utilizamos en un edificio en diferentes subsistemas, conectando los diferentes elementos funcionales, lo cual hay diferentes elementos, que se les denomina elementos funcionales, eh, y donde se encuentran precisamente los distribuidores de piso, los distribuidores de edificio, los distribuidores de campus, que es donde vamos a tener la conectividad para terminar los cableados horizontales que van a las áreas de trabajo, los cableados de backbone que van a unir estos diferentes espacios, y con ello tener un sistema de cableado estructurado para llegar desde nuestros equipos de red, nuestros equipos de transmisión, a todos los equipos o dispositivos terminales ubicados en el edificio. Y las conexiones, bueno, pues se hacen en los distribuidores de cableado, utilizando paneles de parcheo en diferentes configuraciones, puede ser interconexión o en conexión cruzada, con switches de red o equipos activos que nos permitan la concentración de todas las conexiones para luego hacer un procesamiento a través de un esquema de servidor cliente. En este sentido, pues toda esta conexión pues sigue las mismas arquitecturas de redes de una plataforma Ethernet. Y para lograr eso, pues hacemos la conexión de manera que sea compatible nuestras conexiones de cableado con las conexiones del equipo activo que debemos conectar en él. Las normas
nos dan las diferentes pautas para poder desarrollar una planeación. Por ejemplo, las longitudes máximas, la longitud máxima del par trenzado de 100 metros, en donde el cable no debe tener más de 90 metros, desde un distribuidor de cableado hasta la salida de telecomunicaciones, y después la cantidad de patch cords que utilicemos en ambos extremos, pues en total no deben de sumar 100 metros de canal, de equipo activo a equipo activo. Dentro del cableado para tecnologías de la información está el cableado para edificios inteligentes, y podemos apreciar que utiliza una estructura muy similar, utiliza los distribuidores de cableado que implementamos en el cableado estructurado para poder llegar a las diferentes áreas de cobertura, donde van a haber dispositivos tales como cámaras, sensores, luminarias, access points, etc. Y en esta topología, pues puede haber diferentes tipos de arquitecturas. La arquitectura más convencional es que desde el mismo distribuidor, donde tenemos, por ejemplo, nuestro panel de parcheo, parta un cable hasta la salida, un jack montado en un faceplate, y donde por medio de un patch cord vamos a conectar un dispositivo. Aunque también dentro de un concepto de cableado por zonas, podemos salir de este distribuidor hacia un punto de consolidación que en la norma de la TIA se le denomina HCP, que significa punto de conexión horizontal, y desde ahí podemos ya salir con un cable, que puede ser un cable terminado también en una salida, pero también puede ser un cable como un patch cord para conectarse al dispositivo. Hay diferentes opciones a la cual incluso actualmente también se agregan algunas otras opciones de las cuales ya hablaremos. El concepto del cableado por zonas es ubicar una caja por cada zona en la que hayamos dividido toda nuestra área funcional de nuestro piso de oficinas. Cada una de ellas puede cubrir un radio máximo, una longitud máxima que sea adecuada a la cantidad de servicios y a la facilidad de poder realizar las implementaciones de movimientos, adiciones y cambios que se necesiten o los mantenimientos que se necesiten. Es mucho más sencillo, más simple, si tenemos que reconfigurar un área de trabajo, hacerlo desde un punto de consolidación ubicado en una de estas cajas de zonas y hacerlo directamente desde el panel que está ubicado en nuestro cuarto de telecomunicaciones. Entonces, esto para poder dar flexibilidad a áreas, por ejemplo, que utilizan muebles modulares, pues es una solución muy práctica que va a reducir muchísimo el costo operativo de estos movimientos, adiciones y cambios. Y como caja de zona, pues podemos utilizar diferentes componentes. Aquí vemos en esta ilustración una caja de zona para 24 puertos que está conectada con el espacio donde está nuestro distribuidor de cableado, donde tenemos nuestros paneles de parcheo y nuestros switches. Desde ahí sale nuestro cableado estructurado. Y de la caja de zona, pues ya parten cables que se conectan, por ejemplo, en un plug modular, que incluso puede ser terminables en campo, como nuestro Z-Plug, de la cual pues ya hicimos un webinar, que con gustos CPB, si están interesados en él, les puede hacer llegar también, en caso de que no tengan la grabación del mismo. Y del otro extremo, pues puede terminar una salida, como en un faceplate, una caja de montaje en zona, o bien puede terminarse también en otro plug modular para conectarse directamente a los sensores, dispositivos como cámaras, como luminarias, como access points, etc. Existen diferentes esquemas para los cuales pues tendremos que seguir los diferentes lineamientos marcados en norma para no pasarnos de canales de máximo 100 metros como los ejemplos que se muestran aquí a continuación. En la parte de arriba se muestra un canal de 3 conectores que incluye punto de consolidación en el HCP, en el punto de conexión horizontal que se muestra en la imagen, y donde pues hay un patch panel en el espacio distribuidor donde por medio de una interconexión se conecta con nuestro switch, y en la otra punta termina en un faceplate y desde ahí un patch cord
hacia el dispositivo terminal. En el siguiente esquema es un canal de 2 conectores, que es lo mismo que arriba, pero sin punto de consolidación. Y en la parte de abajo es lo mismo que en el primer ejemplo, pero en lugar de una interconexión, estamos viendo una conexión cruzada en el espacio de distribuidor. En esta conexión cruzada, la diferencia es que podemos utilizar un panel de parcheo como espejo de los puertos del equipo de red y en este caso las conexiones no las haríamos directamente en el equipo activo, sino las haríamos directamente de patch panel a patch panel. Esto le da mayor seguridad y protección a los equipos activos, especialmente cuando tienen puertos de alta densidad y es difícil la manipulación de conectores en los puertos frontales de los switches. Para las áreas de cobertura, las salidas que típicamente se localizan arriba del techo, se pueden utilizar cualquiera de estos dos enfoques, por ejemplo, de un panel de parcheo saliendo a cajas de montaje en superficie, en el primer ejemplo, con un canal de 2 conectores, esta, por ejemplo, esta es una opción tradicional que no maneja puntos de consolidación, y en la parte de abajo podemos ver cómo del HCP puede salir un cordón o un patch cord que incluso puede ser manufacturado con cable sólido y podemos ponerle plugs de terminación en campo. Se recomienda que los cables, los cordones, cuando tienen una longitud pues relativamente mayor a 3 metros, si van a estar fijos, si no se van a estar conectando y desconectando, pues se recomienda que sean de cable sólido, ya que estos cables pues tienen menos atenuación, ¿no? Y vendrían a ser mucho más efectivos para la conexión de este tipo de dispositivos. Para el backbone, pues bueno, en el backbone típicamente lo que empleamos es fibra óptica y es el cableado con que vamos a conectar los diferentes espacios que van a atender todos nuestros diferentes cuartos de telecomunicaciones distribuidos en nuestro edificio, en nuestro campus, en nuestra planta industrial, en nuestro complejo de edificios, etcétera. Obviamente considerando también la redundancia para poder garantizar la alta disponibilidad de los equipos y de los servicios. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la alimentación remota sobre par tensado. Cada vez más encontramos dispositivos que utilizan alimentación Power over Ethernet. Y es que esto es una gran ventaja, ya que a través del mismo cable de 4 pares, además de los datos, podemos llevar pues, la alimentación eléctrica. En este caso, alimentación de corriente directa, de muy baja potencia, lo cual garantiza que sea seguro y que prácticamente pues, es aceptado por las normas, que puede utilizarse el cable de par trenzado para llevar la alimentación eléctrica con este tipo de características. Cada vez hay más dispositivos que utilizan alimentación Power over Ethernet, desde access points, luminarias, sistemas de control de acceso, laptops ligeras, también lo que serían pues diferentes dispositivos que de repente son medio inauditos, ¿no? Como por ejemplo he encontrado con puertos Power over Ethernet hasta rasuradoras, ¿no? O una guitarra eléctrica, como pueden ver ahí en la imagen. O sea, cada vez hay más equipos que aprovechan esta característica del cable de par trenzado para poder tener diferentes funciones. Dentro de todas estas aplicaciones, la iluminación y el Internet de las cosas sobre Power over Ethernet es precisamente donde más se va a empezar a dar implementaciones que van a integrar una plataforma que se conoce como techo inteligente, donde pues estas luminarias además van a permitir la conexión con nodos para conectar sensores y otros dispositivos. En una luminaria que es Power over Ethernet, además de tener las ventajas de iluminación de LED, donde podemos tener diferentes luces de colores, manejado con diferentes pulsos, con diferentes intensidades. Podemos también tener una alimentación eléctrica con corriente directa que puede ser respaldada por UPS y que además puede brindar
la facilidad de poder implementar tecnologías a futuro, como por ejemplo la tecnología en desarrollo Li-Fi, o también, por ejemplo, que sirva como punto de conexión para diferentes tipos de sistemas de antenas, no solamente Wi-Fi, pero también, por ejemplo, Bluetooth o incluso otras que últimamente también se están implementando para este tipo de dispositivos. En una luminaria LED, pues también se puede integrar dentro de la infraestructura que alimenta estas luminarias, pues por ejemplo, dispositivos como parlantes, detectores de CO2 o de otro tipo de partículas, etcétera, además de otros elementos que ya hemos comentado. ¿Cuáles son las aplicaciones de alimentación remota? Bueno, hay diferentes. Las más comunes son las que están aquí en esta tabla. Está Power over Ethernet, que es la más común, la Power over Ethernet tipo 1, que es hasta 15.4 watts de salida en un switch que tiene Power over Ethernet, pues lo que tendríamos como máximo para tipo 1 serían 15.4 watts, en donde se utiliza cable que es mínimo categoría 5E, y se utilizan dos pares nada más, ¿no? Y estos dos pares pueden ser los mismos pares donde se transmiten los datos. Y como se utilizan diferentes frecuencias, pues obviamente no hay ningún tipo de conflicto en la transmisión simultánea de datos y alimentación eléctrica en los mismos pares. Entonces, muchas veces, pues, esta es una gran ventaja porque, por ejemplo, con estos conectores Tera, que en los 4 pares podemos dividir 2 pares para un equipo, 2 pares para otro equipo, que incluyan Power over Ethernet sin ningún problema. Power over Ethernet tipo 2, eso tiene las mismas características, pero llega hasta 30 watts. Y es una de las aplicaciones más comunes donde podemos encontrar teléfonos IP, podemos encontrar también puntos de acceso inalámbrico, cámaras, etcétera. Como hay dispositivos que requieren más alimentación, pues se vio la necesidad de aumentar a 60 watts. Y la manera más simple de hacerlo era, en vez de utilizar solo 2 pares, pues utilizar los 4 pares del cable. Y en este caso, pues podemos duplicar su capacidad de alimentación y tener 60 watts. Y para ello, pues UPOE de Cisco es la primera aplicación que hubo de 60 watts, de 4 pares, y de ahí se derivó también lo que es este Power over Ethernet tipo 3, que UPOE no es compatible con Power over Ethernet tipo 3, pero comparte muchas de sus características. Y con Power over Ethernet tipo 3 ya podemos igual utilizar los 4 pares hasta 60 watts y poder tener dispositivos que tengan mucho más funciones, ancho de banda y características. Por encima de Power over Ethernet tipo 3 está tipo 4, que llega hasta 90 watts, ¿sí? Y hay muchos dispositivos ya en el mercado que aprovechan las ventajas de 90 watts para no solamente conectar en estos dispositivos un solo equipo, sino incluso varios equipos. Por ejemplo, hay soluciones que son de Power tipo 4 de 90 watts que me permiten conectar una o dos luminarias, además controladores, sensores y diferentes dispositivos IoT. Una aplicación también que parecida a tipo 4 es POH, que es Power over HD base T, que no es compatible con Power over Ethernet, esto hay que decirlo. HD base T es una aplicación de alta definición sobre par trenzado que requiere como mínimo categoría 6A. Esto si queremos un cable de 100 metros, ¿sí? Porque si utilizamos cable de menor categoría, pues las longitudes se van a reducir para esta aplicación, pero podemos llevar hasta 100 watts en los 4 pares. Y con esta potencia podemos incluso energizar una pantalla de 55 pulgadas sin mayor problema. Las soluciones de cableado que se implementan para Power over Ethernet tienen que tener diferentes consideraciones. En primer lugar, una cuestión es a qué temperatura deben operar, ya que la alimentación remota pues requiere
que tener ciertas características de resistencia de los conductores. Y esta resistencia puede aumentar ante un aumento de temperatura y con ello se reduce la potencia. Entonces, si queremos garantizar cierta potencia, también tenemos que garantizar que los cables no excedan cierta temperatura. La regla básica es evitar que la temperatura de operación no exceda los 50 grados centígrados, aunque esto a veces es complicado en diferentes regiones de nuestro país, donde son muy calurosas, por ejemplo, en el norte del país, en las zonas costeras, en las zonas tropicales, pues va a ser muy complicado poder mantener a raya a que estos ambientes no excedan los 50 grados, especialmente porque cuando amarramos los cables en fajos para su implementación, pues hay una acumulación de calor provocada por la corriente eléctrica que está circulando en los conductores, pues van generando calor y este calor se va acumulando con este tipo de cables. Para lo cual, pues obviamente es importante considerar la selección correcta del tipo de cables que vamos a implementar, ya que después no vamos a poder tomar otras medidas. Por ejemplo, no podemos llevar ventilación o aire acondicionado, donde están las charolas de los cables arriba del techo, eso no se va a hacer. Tampoco pues, monitorear el ambiente de estos lugares, de estos sitios, pues va a ser muy complicado. Entonces, todo recae en nuestro diseño y especificación de productos. Nuestros cables blindados están listados a 75 grados centígrados. Y esto pues es superior a los 60 grados que normalmente los productos comerciales tienen como clasificación. 75 grados centígrados nos va a permitir una mayor estabilidad térmica y que haya menor calentamiento y elevación de temperatura para el soporte de las aplicaciones de alimentación remota. De hecho, la atenuación o la pérdida de inserción tiene que ajustarse, tiene que ajustarse la longitud del cable para cumplir con los requisitos de pérdida de inserción por encima de los 20 grados centígrados, ya que a 20 grados centígrados es como están especificados en las normas. Cualquier temperatura superior a esta, pues va a repercutir en una reducción de la longitud del cable para que precisamente no se exceda la atenuación. Y aquí vemos esta gráfica que nos indica las reducciones que hay que considerar. El cable que tiene menor estabilidad térmica es el cable sin blindaje, el cable UTP. Aquí vemos estos datos provenientes de las normas, tanto de la TIA como de la ISO, nos indican que un cable a 60 grados centígrados hay que recortarle 18 metros, así que realmente no nos va a dar 90 metros. Si nosotros tenemos esta temperatura, este cable en principio hay que recortarle 18 metros para que tenga la misma pérdida de inserción que las normas nos requieren. Los cables blindados, por norma, hay que recortarle solo 7 metros, así que ya en principio, si nos basamos en las especificaciones de normas, pues vemos que hay una gran ventaja en utilizar cables blindados, ya que tenemos que hacerle un menor recorte de longitud. ¿Sí? Mientras que con el cable UTP solo podemos llegar a 72 metros, con el cable blindado podemos llegar hasta 83 metros. Ahora, nuestros cables optimizados a 75 grados centígrados, por ejemplo, nuestro cable FUTP categoría 6 aumentado, solo tenemos que recortarle 4 metros, pero a 70 grados centígrados. O sea, realmente podemos aumentar tanto el límite máximo en donde podemos poner a funcionar estos cables y también la longitud. Hay que reducirla muy poco a 70 grados centígrados y realmente muy poco, por encima de 2 metros a 2 metros y medio a 60 grados centígrados. Ahora, nuestro cable SFTP categoría 7 aumentado, que es doblemente blindado, no tenemos que hacerle ningún recorte de longitud, incluso a los 70 grados centígrados. Podemos mantener la longitud máxima de 90 metros si utilizamos este tipo de cables. Así que muchas veces especificando otro tipo de cable con blindaje, con
o de mayor categoría, podemos resolver el tema de tener las longitudes que necesitamos para nuestros proyectos. Todas estas consideraciones han sido incluidas en nuestra tecnología PowerGuard, tanto en los cables con su mayor estabilidad térmica, como también en los conectores para poder mantener una protección contra los arcos eléctricos que se producen cuando desconectamos, por ejemplo, un patch cord de una salida que está bajo carga Power over Ethernet. Hay mucha información técnica relacionada con esto. De hecho, dimos también un webinar acerca de alimentación remota, que nuestros amigos de CPB con gusto le podrán compartir. Y también les recomiendo algunos artículos técnicos que están relacionados con este tema. Hay una serie de artículos técnicos que son guías de planeación para zonas, cableado por zonas y áreas de cobertura, en donde, por ejemplo, podemos encontrar esta tablita, ¿no? Ahí nos indica que con nuestro cable categoría 7 aumentado, podemos soportar hasta 60 watts, una aplicación Gigabit Ethernet, o sea, Power over Ethernet tipo 13 en este caso, hasta 122 metros, por ejemplo, 122 metros, si es un cable, por ejemplo, que viene dentro de una tubería conduit, o bien en un fajo de cables podemos llegar hasta 120 metros con nuestro cable categoría 7A, a 60 grados centígrados. Entonces, esto es una muy buena orientación de qué ventajas tenemos con nuestras soluciones blindadas, por ejemplo, en especial si son categoría 7A, ¿no? Esta es una característica propia. Sabemos que categoría 7A puede soportar hasta 10 gigabit, pero si nuestra necesidad es tener una longitud mayor, bueno, pues sabemos que podemos llegar hasta 122 metros con gigabit de Ethernet, por ejemplo, en diferentes dispositivos que manejen esta velocidad o inferior. Muy bien. Dijimos que nuestros conectores todos cumplen con la tecnología PowerGuard y que permiten protegerlos, esta tecnología, de lo que es el arco eléctrico que se genera cuando estos contactos tienen una carga eléctrica. Y este arco se produce en dos momentos, durante la conexión y durante la desconexión de un dispositivo energizado. En los dispositivos Power over Ethernet solamente ocurre durante la desconexión, porque primero tenemos que conectar el equipo y luego el switch detecta que es un dispositivo Power over Ethernet, también detecta de qué tipo, de qué clase de Power over Ethernet, de qué clase de alimentación remota debe demandar, cuánta potencia debe demandar, y entonces en ese momento empieza la generación de la energía. ¿Sí? Entonces realmente todavía no está energizado los conectores, el cable no está energizado cuando hacemos la conexión, pero sí cuando desconectamos el patch cord, ahí sí vamos a generar un arco eléctrico porque está bajo carga eléctrica. Y este arco eléctrico pues va a generar diferentes fallas. Vemos aquí esta pues radiografía, vamos a decirle así, esta imagen amplificada. Arriba vemos un plug totalmente insertado en un jack de nuestra marca. En este caso, los contactos vemos que están redondeados, están curveados. A esto nosotros llamamos contacto tipo corona, ¿sí? Y aquí vemos que la superficie de contacto del plug y del jack no están dañadas y están lejos de la zona de daño de cuando se produce la desconexión. En la imagen de abajo vemos el punto donde se produce esta desconexión. Entonces ahí se notan los puntos tanto del plug como del jack que van a sufrir este daño. En la parte de arriba vemos un conector tradicional y en la parte de abajo nuestros plug Simon con contacto tipo corona. Y podemos observar en la primera ilustración, en la primera parte de cada ilustración, el punto donde se genera este daño. ¿Sí? Donde ya al desconectarlos, pues vemos que cada uno se quedó con un daño provocado por esta causa. Cuando conectamos totalmente
el conector, vemos que en la parte de arriba un conector tradicional, pues todavía hay una superficie dañada en contacto, y con esto pues se va eventualmente a generar pues la reducción de la vida útil de estos componentes, la reducción de su ciclo de vida, y también pues que haya un desempeño degradado. En la parte de abajo vemos nosotros que pues realmente estas superficies en nuestros conectores no sufrieron ningún daño. Muy bien, vamos a hablar ahora de los sistemas que se utilizarían en una solución convergent de Simon. Pues todas nuestras soluciones tipo Max, nuestras salidas Tera, que son para categoría 7A, nuestro conector Z-Plug de terminación en campo, cordones o patch cords, tanto Z-Max como Tera, paneles de parcheo que pueden ser planos o angulados, en la solución Z-Max pueden ser incluso de alta densidad, con 48 puertos por cada unidad de rack, en las modalidades planas y anguladas. Son paneles modulares, así que son de fácil instalación, aún en estas condiciones de alta densidad. Y nuestros cables blindados categoría 6A FUTP y categoría 7A SFTP, en especial para poder mantener estable, en este caso, pues la temperatura de operación, y que podamos tener los mayores alcances de nuestro cableado para que sean compatibles con nuestros diseños. Otras soluciones muy importantes pues eran nuestras placas, tanto nuestras placas frontales para pared como los adaptadores para mueble modular. También tenemos una placa frontal que donde se monta directamente una antena de acceso, de un punto de acceso inalámbrico, una antena Wi-Fi, y donde pues ahí quedan bastante bien soportado tanto la antena como las salidas para conectar a estas antenas. También cajas de montaje en superficie, en una solución convergente, pues todas las aplicaciones, incluyendo las de audio y video, pues también las vamos a manejar en una misma infraestructura, y para lo cual tenemos adaptadores HDMI. También tenemos soluciones para ambientes que pueden ser ambientes severos, como ambientes industriales, donde haya temperaturas muy bajas, muy altas, donde haya polvo, donde haya infiltración de agua, etcétera. Podemos utilizar los conectores industriales de nuestras soluciones ruggedized. Y también pues las cajas de zona, ¿no? Las cajas de zona que podemos utilizar para brindar mayor flexibilidad a nuestros sistemas de cableado para este tipo de tecnologías. En fibra óptica, pues para el backbone, para diferentes enlaces que sobrepasen los 100 metros, podemos utilizar nuestros conectores LiPo de terminación rápida, y acompañándolas pues las cajas de fibra óptica, tanto de rack como de pared, con adaptadores, con LC, MTP, SC, etcétera, lo que necesitemos, jumpers de fibra óptica que pueden ser tradicionales o de tipo blade patch, eh, que también con gusto les podemos dar información de este conector, que es muy práctico ya que podemos cambiar la polaridad en campo, y además la conexión y desconexión se realiza con un mecanismo donde liberamos el seguro jalando la bota plástica, y fácilmente no necesitamos introducir nuestro pulgar para presionar los seguros, que esto a veces se hace muy complicado. Con este tipo de patch cords de fibra óptica no tenemos ese problema, y con toda la gama de cables de interiores, exteriores, para los edificios, ¿no? Tanto Plenum como el S0H. También los soportes para los equipos como gabinetes, tanto de montaje en piso como de montaje en pared, racks de 2 postes, de 4 postes, organizadores verticales, horizontales, PDUs, cables de interconexión de alta velocidad, y pues por supuesto las herramientas que necesitamos para ello. Bueno, ya por último, acerca de Simon, muy brevemente. Simon es una empresa que fue fundada en 1903, así que ya son 117 años de antigüedad que tiene nuestra empresa, y desde 1906 fabricamos productos de telecomunicaciones. Somos especialistas en sistemas de cableado para centros de datos, LAN, edificios inteligentes,
participamos activamente en los comités normativos, tenemos varias primicias lanzadas al mercado, como el sistema Tera, como los Play Patch. Fuimos los primeros en tener un sistema categoría 8 al mercado también, de soluciones industriales, fuimos también los primeros. Y bueno, tenemos las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, etcétera. Bueno, pues con gusto podremos darles mucho más información, tanto de la empresa como de cada una de nuestras soluciones. Y bueno, con ello me despido. Bueno, no sin antes también mencionarles que Simon forma parte de lo que es el Digital Ceiling Ecosystem, que es un programa de Cisco, en donde pues precisamente formamos parte de un ecosistema de empresas que brindan tecnologías para poder garantizar que puedan los usuarios implementar un sistema de techo inteligente. También hay otros fabricantes con los que trabajan con nuestro distribuidor CPB que forman parte de este ecosistema y que juntos, a través de nuestro programa Convergent, podemos brindarles las herramientas que necesitan para el diseño e implementación de las soluciones de todas estas aplicaciones en un entorno de edificio inteligente. Bueno, pues muchísimas gracias y pues quedo pendiente si hay alguna pregunta en el chat. En el chat o acá en el WhatsApp. O en el WhatsApp, así es. Aquí estamos, a la orden. Como bien dice Miguel, nosotros también somos distribuidores de Igortech, que es un fabricante de una plataforma de iluminación IoT, que pues en alianza con Simon estamos promocionando fuertemente. Correcto. Pues en el chat no veo preguntas todavía yo. Todavía andan escribiendo por ahí Enrique y Walter. A ver qué nos dicen. A que mandemos información. Sí, con todo gusto te mandamos información también de Igortech. Y bueno, lo de Cisco Digital Ceiling, pues eso está en el portal de Cisco. Es, Correcto. digamos, un programa de Cisco específicamente, ¿no? Dice Walter Naranjo, la distancia de cable por características decimos entonces en aplicaciones reales de datos es de 122 metros. Bueno, lo que mencioné es que 7A. para ese caso de implementación, que utilizamos cable categoría 7A calibre 22, que es el ejemplo que puse ahí en la tabla, para poder garantizar a 122 metros, digamos, el soporte de aplicaciones, pues podemos soportar lo que es gigabit Ethernet, ¿sí? Ojo, gigabit no es para 10 gigabit, es una cosa muy importante, y para máximo 60 watts, que sería Power over Ethernet tipo 3, ¿sí? Hasta una temperatura de 60 grados centígrados, ¿sale? O sea, básicamente la pregunta aquí es, aplicaciones reales de datos, pues vamos a ver qué aplicaciones estamos hablando. Si estamos hablando de gigabit Ethernet con hasta Power over Ethernet tipo 3, hasta 60 grados centígrados, entonces sí, la Oye, respuesta tocayo, sería y sí. esto sería un cableado de aplicación y por tanto la garantía aplica, no aplica. Aplica con ese habilitante. Ok. Ujú. Excelente. Muchas gracias, Walter, por sus comentarios. Y Enrique también. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Sí, pues Vale. la idea, Manuel, pues es utilizar el tiempo. Ahora que hay tiempo libre, pues hay que utilizarlo en estudiar. Y qué mejor Así mismo que es. tenerlo de expertos de la talla de aquí de mi tocayo. Pues muy bien. Pues si no tiene ninguna pregunta, comentario o recriminación,
pues aquí le dejamos y tenemos el siguiente lunes. Correcto. Ahí vamos a hablar de lo que es el cableado por zonas, que tiene mucho que ver con este tema de convergencia y donde vamos a dar mayor refuerzo a los aspectos de diseño que nos van a garantizar una mayor flexibilidad para el soporte de todas estas aplicaciones. El último grito de la moda, eso del cableado de zonas. Exactamente. Así es. Excelente. Están escribiendo Samantha y por ahí Gustavo. Muchas gracias por sus comentarios. El webinar grabado sí te va a llegar por correo, Ulises. Excelente. El buen Gus. Nos vemos la siguiente semana. Pues muy bien. Pues excelente. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Tocayito. Gracias también a ti, Tocayo. Cuídense mucho. Que estén Hasta muy luego. bien todos. Muy buen día. Nos Muy vemos el buena lunes. semana. Chao. Bye.